Vale, bueno, pues bienvenidos todos a este tercer seminario del ciclo de seminarios del curso 25-26 de IA Biomed. En esta ocasión tenemos el placer de contar con Mario Vega Barbas, que es profesor contratado doctor en la Universidad Politécnica de Madrid y es doctor en Ingeniería de Sistemas y Servicios para la Sociedad de la Información por la UPM y doctor en Tecnología Médica Aplicada por el KTH de Suecia. Es doctor del Grupo de Investigación Innotep de la UPM y actualmente ejerce de subdirección de subdirector de Ordenación Académica, jefe de estudios de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la UPM. Y su investigación se centra en el estudio de los modelos de interacción en el ámbito de la computación úbica aplicados a contextos sensibles como la salud electrónica y la telemedicina. Es experto en privacidad, protección de la información y seguridad centrada en la persona. Y hoy nos va a presentar un seminario titulado Más allá de la seguridad técnica, cómo el diseño de interacción resuelve los problemas de seguridad, privacidad y confianza que los modelos de inteligencia artificial clínica no pueden abordar por sí solos. Entonces, cuando quieras, Mario, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer tenerte. El espacio es tuyo. Muchas gracias. Pues, pues muchas gracias, Lucía. Y el placer es mío de poder compartir con todos vosotros por las cosas que al final hacemos en el grupo. Voy a compartir la pantalla de la presentación. Yo creo que se ve, ¿verdad? Se ve perfecto, sí. Vale. Pues como bien ha dicho Lucía, mi idea hoy pues, es mostrar una serie de líneas de trabajo, de ideas que tenemos en el grupo, que desarrollamos sobre todo durante los últimos 2 años más o menos, y que tienen que ver con ese concepto de seguridad, pero visto desde un punto de vista más de factor humano. O sea, vamos más allá, un poquito más allá de lo que es la seguridad técnica, lo que se conoce tradicionalmente como ciberseguridad. Entonces la idea es que cuando llevamos ese concepto un poquito más allá y lo metemos dentro del ámbito de los factores humanos, pues aparecen palabras como privacidad, protección de la información, lo que sea centrado en el usuario, confianza, aceptabilidad. Y sobre todos esos palabras, pues hay una especie de ámbito de investigación, que es el diseño de la interacción, que básicamente intenta gobernarlos todos. Entonces, este seminario es pues, para presentaros cómo eso cuadra dentro del ámbito del desarrollo de sistemas basados en inteligencia artificial, sobre todo en inteligencia artificial generativa. Por eso hemos cambiado algunas cosas durante los últimos 2 años en el ámbito de la salud electrónica, entornos clínicos y demás. Entonces, antes de entrar mucho en detalle, sí que me gustaría pues, poner como una especie de contexto, que es un artículo que publicamos hace poco, donde presentábamos un análisis desde el punto de vista de vulnerabilidades de ciberseguridad, pero también con esta idea de factor humano. Y estuvimos analizando una serie de casos, casuísticas, donde veíamos que había un problema, una vulnerabilidad que tendía a ser importante según los sistemas iban metiéndose más dentro del ámbito de los hospitales o de la aplicación clínica de la inteligencia artificial. Son fallos que aparentemente no parecen fallos y son bastante complicados de detectar, que están muy documentados dentro de la teoría de ciberseguridad en ciencia de datos, pero que estamos viendo que ahora sí que tiene trascendencia más allá del ámbito académico y que tiene aplicaciones realistas. Entonces os pongo aquí uno de los ejemplos con los que tratamos en ese artículo, que es pues, básicamente un sistema de inteligencia artificial para radiología y que por algún motivo, que luego ya veremos o ya comentaré, omite cánceres de pulmón en grupos demográficos específicos. Entonces estos errores, que no dejan de ser un error, se camuflan tras ciertas disparidades sanitarias que son conocidas. Entonces, como son conocidas, se pasan por alto. Se asumen que son o problemas, pero que tienen que ver con sesgos propios de la aplicación en este ámbito
y por tanto nadie detecta que eso es un error de seguridad, de ciberseguridad en este caso. Entonces estamos hablando de 250 imágenes que están envenenadas y cuando decimos envenenadas es que están modificadas a propósito. Suele estar esto ligado con el concepto de insider threat, que es gente dentro de una organización que tiene un propósito oscuro y decide manipular unas imágenes. Entonces poníamos este caso porque es bastante llamativo. Lo que nosotros analizábamos eran 250 imágenes sobre un dataset bastante grande que podía llegar a representar únicamente un 0,025%. Es muy poco, ¿vale? Entonces, la detección se produce, pero años después. Y ese es el problema. Entonces, se van a hacer revisiones, en este caso epidemiológicas, en retrospectiva y se puede ver que había un fallo, pero no se ve el fallo en el momento de aplicar las cosas. Entonces, la pregunta es, joder, pues si esto pasa, ¿por qué no se detecta? ¿Por qué no sale una alerta? ¿Por qué no hay un sistema igual que se puede supervisar las redes, por ejemplo, de comunicaciones y si hay algún tipo de patrón anómalo se puede detectar, ¿por qué aquí no? Pues básicamente es porque los errores, como decía al principio, pues parecen o están asociados a sesgos clínicos que se conocen. Y como se conocen, se tratan de otra forma. Realmente lo que nos interesa de esta parte del estudio es resaltar que el modelo en sí mismo no falla, está bien construido. El problema es la calidad de los datos que se utilizan para construir o para entrenar ese modelo. Entonces, esto, que dentro del ámbito de la ingeniería de datos, ciencia de datos, se conoce mucho cuando hablamos de ciberseguridad, que es la vulnerabilidad o el ataque de data poisoning, envenenamiento de datos, vemos que o la teoría lo que nos dice es que con muy poquitas muestras conseguimos desarrollar ataques bastante sofisticados y bastante potentes. De hecho, el data poisoning a día de hoy, el ENISA, que es la organización a nivel europeo que se encarga de estudiar todos estos tipos de ataques, vulnerabilidades, em, determina que el abuso de inteligencia artificial en general, no habla solo del ámbito clínico, habla en general, es uno de los 10, de las 10 amenazas más importantes. La pone en el número 10, pero bueno, entra dentro del top 10. Y el data poisoning es uno de los ataques que están relacionados con estas amenazas. Entonces, cuando decimos que es importante es porque, como os pongo ahí, los retrasos típicos de detección de las consecuencias de este tipo de ataques oscilan entre 6 y 12 meses. Y cuando llevamos esto a entornos federados, entornos distribuidos, la detección puede ser indefinida. O sea, no existe un número concreto. Entonces, al final el problema no está en el modelo, no está en la ingeniería, no está en la regulación. Entonces, no sabemos, de momento, no he planteado alguna hipótesis, pero lo que sí estamos seguros es que el modelo está bien construido, la regulación está hecha y de hecho la paradoja que surge en este caso es que podemos llegar a pedir más regulación. Podríamos pensar que la solución en este caso es más regulación, más protección, más control institucional y de hecho el campo lo ha intentado. O sea, todo lo que tiene que ver con la HIPAA, todo lo que tiene que ver con el GDPR, va en esa dirección. Pretendemos que se creen marcos legales ya en cada uno de los países o en cada una de las regiones que permitan garantizar pues, la privacidad, la protección de la información de los pacientes y poner algunos ciertos límites al uso de los datos. Pero aquí está la paradoja. Estas regulaciones que ofrecen una protección que es necesaria y que está bien construida, al mismo tiempo no nos permiten realizar las comprobaciones, o instaurar esos mecanismos de seguridad que nos permitirían detectar que estas cosas están pasando, porque, entre otras cosas, no nos permiten realizar correlaciones cruzadas, por ejemplo. Sobre todo cuando los datos están repartidos entre varias entidades o están utilizándose por varias entidades. Entonces la regulación en sí misma no falla, o sea, hace lo que tiene que hacer. Y eso es suficiente para que el ataque pase desapercibido. Y ese es el problema, o esa es la paradoja que encontramos cuando analizamos este tipo de problemas. Entonces, al final,
Como decimos en España, echa la ley, echa la trampa. La regulación que tiene una intención y una construcción correcta, pues puede llegar a ser explotada de forma adversarial. Puede ser utilizada en pos de crear ataques más sofisticados y más, bueno, más potentes. Entonces, hay respuestas del ámbito del campo de estudio de la inteligencia artificial que van orientadas no a solventar este ataque que os he comentado antes, sino, por un lado, a explicar lo que hacen los modelos, lo que es la inteligencia artificial es explicable, las hay, intentan aplicar una cierta transparencia a esa caja negra que dentro del ámbito clínico pues suele ser algo que no gusta mucho. Y también está el concepto que en los últimos meses está cogiendo cada vez más fuerza, que es el concepto de Human in the Loop, es decir, donde pone Human podemos poner Clinician, Physician, Psychologist o cualquier otro concepto que haga referencia a una persona que tiene como objetivo, pues eso, meter al usuario dentro del bucle de decisión y tomar, hacerle partícipe en aquellos puntos críticos para que realice una supervisión más o menos activa. Entonces, hay soluciones, hay trabajos que van orientados a poder intentar detectar problemas que puedan ver, a lo mejor un poco más con la parte interna del modelo, que sería la inteligencia explicativa, o más con el proceso, el Human in the Loop, pero la realidad todos la conocemos. O sea, a día de hoy, la aceptación de los sistemas de inteligencia artificial dentro de entornos clínicos es baja, no es muy grande, sabemos el potencial que tiene y el crecimiento, la línea de crecimiento de esta aceptación a veces, y es una opinión que yo tengo, no parece que vaya acorde a con los beneficios que se pueden obtener del uso de esta tecnología. Entonces he puesto algunos estudios más o menos recientes donde se encuesta a clínicos en Europa y en España y se ve que solo el 16% de los encuestados realmente utiliza la inteligencia artificial. No me he metido a ver en qué ámbitos ni en qué campos de especialidad, pero en general algunos incluso determinan que no han evaluado aún ninguna solución, ese 60%. Y en el ámbito español, eh, el 67%, que a mí me parece un valor bastante bajo, reconoce que usaría, no lo usa, sino que usaría este tipo de sistemas siempre y cuando no se rompa la confianza que tiene con el proceso. O sea, existe confianza. O sea, los profesionales clínicos al final pues, van a utilizar esos sistemas de inteligencia artificial si se han validado clínicamente, si se asegura que no van a cometer ningún tipo de fraude, si se garantiza que pueden llegar a entender perfectamente qué es lo que está pasando. Lo he englobado casi todos los comentarios que se hacían alrededor de este 67% en el concepto de confianza. Entonces, a partir de aquí, las preguntas que nos han ido llevando estos 2 últimos años a hacer lo que hemos hecho. Entonces, sabiendo que existen técnicas que son bastante sofisticadas, como la inteligencia artificial explicable, sabemos que se está metiendo, se construyen sistemas que, aunque sean indeterministas, favorecen el que la persona, en este caso el médico, la médico, quien sea, puedan estar dentro del bucle decisorio. Pero sigue siendo un problema a la hora de garantizar que sea aceptado íntegramente por sistemas hospitalarios, de salud y demás. Entonces, esto en su momento, y os pongo ahí una fecha que es cuando pude defender las tesis, de 2016 nosotros lo estudiamos en otro ámbito. Lo estudiamos en el ámbito de la computación ubicua, la Internet de las cosas, aplicado a servicios sensibles pervasivos, que no dejaban de ser servicios de telemedicina. Y entonces lo que vimos es que hasta ahora el rol que mantenían los usuarios de estos sistemas era muy centrista, diseño centrado en el usuario, en la persona. Y en el momento que nosotros cambiábamos el contexto de operación a un contexto en el que ya es prácticamente imposible
gestionar todas las interacciones que había entre los dispositivos. En IoT, pensad que a lo mejor hay 1000 dispositivos que están interoperando entre ellos. Ese rol centrista ya no es posible. Entonces hay lo que llamábamos colapso de interacción. Ya no se puede proporcionar interacción con todo lo que hay sobre la mesa. Y proponíamos un nuevo rol para el usuario. Un rol que sigue siendo humanocentrista, es decir, se le da importancia al usuario, pero pasa a supervisarlo todo. Entonces creíamos que era bastante importante definir ese rol de supervisión, porque al final lo que hacía era garantizar que el usuario seguía tomando decisiones. Y hoy el concepto de Human in the Loop, pues más o menos sigue esa especificación. Y hemos visto que esa concepción que nosotros teníamos para entornos en los que existen muchos dispositivos que están interoperando entre sí a unas velocidades que no son fácilmente asumibles por una persona, también vale para los sistemas en los que toman decisiones a una velocidad y con unas capacidades que tampoco podemos ser conscientes ni podemos llevar a cabo. Entonces, para que ese rol de supervisión se pudiese llevar a cabo, se pudiese garantizar, definíamos tres propiedades fundamentales. En primer lugar, el control, es decir, y aquí ya lo estoy aplicando al contexto clínico y es con lo que estamos trabajando ahora. El clínico pues, tiene que mantener siempre la última palabra. La decisión final recae sobre el clínico. También comprensión, es decir, todo lo que ocurre tiene que ser explicado de una forma que el clínico entienda perfectamente. Es decir, no puede haber ningún tipo de duda ante lo que se está realizando, qué se está procesando y qué ofrece el sistema. Y todo ello de una forma intuitiva, es decir, todas las personas realizamos tareas siguiendo un proceso concreto. La idea es que este rol de supervisión lo que hace es que ese proceso de realizar las cosas se mantiene, no se rompe. En el momento que se rompe el proceso de realizar tareas cotidianas, ya sean de trabajo o en la vida cotidiana, se pierde la capacidad de comprender, porque son cosas nuevas, hay que ponerse a estudiar, y el control. De nuevo, necesitamos comprender para poder controlar lo que está pasando. Entonces, estas propiedades definen esa nueva relación que definíamos antes de rol de supervisión. Y creemos que se puede aplicar directamente en los nuevos desarrollos que se están llevando a cabo, basados sobre todo en inteligencia artificial generativa. Digo sobre todo en ese porque es un contexto indeterminista y donde más problemas estamos viendo que existen a la hora de proporcionar validaciones. ¿Por qué no es suficiente con la inteligencia artificial explicativa? Pues básicamente porque las explicaciones son sobre, y voy a hablar muy en genérico, lo que contiene la caja negra del modelo, suelen ser bastante complicadas e incluso podrían llegar a ser en algún momento eh, reducidas, explicadas o intentar facilitar la comprensión a través de explicaciones un poco más suaves, lo que haría que esa confianza ciega podría originar algún tipo de problema. En nuestro caso, creemos que no es suficiente, es una cosa que nos puede ayudar a la hora de explicar qué está pasando, pero no es suficiente. Entonces, la inteligencia artificial explicativa aborda lo que es el modelo, únicamente el modelo. Por su parte, nuestra concepción de rol de supervisión, que está basado en teorías de diseño de interacción, aborda la relación entre el modelo y el usuario, en este caso el clínico. Entonces, sin esa relación o si esa relación se rompe en algún punto, por muy bien que esté explicado cómo funciona el modelo, va a dar igual. Y es lo que nosotros creemos que suele pasar cuando los niveles de aceptación se mantienen bajos a pesar de las bondades que ofrece la tecnología. El concepto de Human in the Loop, igual, creemos que es una herramienta que de hecho coge algunos de los aspectos que nosotros ya definíamos en su momento, pero que está indefinido. No existe una definición clara de cómo debe diseñarse o cómo debe funcionar. De hecho,
he puesto ahí un artículo al que he llegado hace relativamente poco, donde concreta estas ideas que nosotros teníamos al principio cuando empezamos a leer sobre el concepto de Human in the Loop, y básicamente lo que vienen a postular es eso, que existen bucles concretos donde se sabe que el humano, el usuario, tiene que operar, pues el bucle relacionado con la regulación, con la gobernanza. Hay un bucle de aprendizaje, que es una vez que ya se ha desplegado el modelo, y el bucle del uso de- de- del sistema. Entonces, en cualquiera de esos tres, que están bastante concretados a día de hoy, no existen especificaciones de diseño, en ninguno de los tres. Los tres se asumen, los tres se realizan, pero no existen especificaciones de diseño. Por tanto, no podemos abordarlos desde las etapas tempranas del desarrollo de los sistemas. Entonces, simplemente que quede claro que la opinión que nosotros siempre defendemos es que un principio, ya sea el de Human in the Loop, el concepto de explicar los modelos a través de inteligencia artificial explicativa, si no existe una especificación de diseño, no es una solución. Es algo que deseamos hacer, pero no es una solución. No podemos aplicarlo directamente, sobre todo desde el punto de vista ingenieril, en la construcción de un sistema. Entonces, ¿cómo pretendemos nosotros diseñar esa relación? ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer que la relación entre el usuario, el clínico en este caso, y el sistema sea una relación de supervisión al mismo tiempo que favorecemos el control, la comprensión y la intuitividad? Pues el primer artículo que os ponía, el de ejemplo de problemas de seguridad, lo hemos desarrollado con Fernando Seoane y Farhad Abtahi de Karolinska Institute, porque trabajamos estrechamente con ellos. Previamente habían desarrollado el concepto de medley. Para nosotros es la base. En este no participamos directamente, sí que luego hemos hecho algunas cosas con ellos. El artículo que ponía al principio está basado en el concepto de medley, y nosotros lo hemos utilizado como base para lo que os presentaré después. ¿Qué es lo que nos dice medley? Medley, en lugar de intentar un consenso entre LLMs, y aquí es directamente aplicado toda inteligencia artificial generativa basadas en modelos largos grandes de lenguaje, en lugar de ser un sistema orquestador que pretende ofrecer un, sí, un consenso, lo que hace es que da valor al disenso. Todo lo que se salga del acuerdo o todo lo que se salga de lo que la mayoría de los modelos opinan, y aquí han llegado a probar 30 LLMs funcionando en paralelo sobre casos que eran sintéticos, pero como prueba de concepto se desarrolla así, permitía, a través de ese disenso, mostrarle al clínico todos los puntos de vista, además documentados. Si la diferencia entre unos y otros se debía a sesgos concretos, era fácilmente llegable a esos sesgos. Y lo importante de Medley es eso, es que muestra, más allá de una unión, de una fuerza de unificación de salidas para otorgar una única y facilitar la lectura al clínico. Aparte, lo que mostraba era ese disenso, los puntos de vista minoritarios. Entonces, a partir de ahí, nosotros hemos visto un nicho, una pregunta que se dejaba más o menos abierta, y es, vale, tú tienes 30 salidas, puedes generar una salida consensuada y además vistas minoritarias, porque distan bastante de unas de otras. ¿Cómo se presenta eso al clínico? Al final, Medley eh, determina que el disenso es importante, pero deja abierto cómo se presenta eso al clínico. Entonces, nosotros lo que pensamos es, con el concepto este de intuitividad, ver
alguno de los procesos que a día de hoy se siguen en cualquier ámbito clínico de especialización, que es el concepto de junta clínica. Entonces nosotros ese, esa discusión entre los modelos ante un mismo caso lo enfocábamos desde el concepto de pues, una junta de expertos que van a dialogar y van a debatir sobre un caso concreto. Medley lo que nos facilita es decir, vale, no vamos a unir las salidas todas en una única decisión, sino lo que vamos a tener en cuenta cómo presentar o que tenemos que presentar el disenso. Entonces nosotros definíamos dos conceptos fundamentales a partir de aquí. Uno era un índice de disenso, el CDI, cuánto disenso hay en el ensemble que se hace como decisión unificada y define en cierto grado cuándo la deliberación por parte del humano es necesaria. Y por otro lado, todas las perspectivas o todas las salidas que quedan lejos de ese ensemble, de esa visión única, se consideran como perspectivas minoritarias destacadas y se tienen que presentar de alguna forma. Todo esto, que a día de hoy lo estamos aplicando en el ámbito clínico, pero de psicología, bueno, matemáticamente lo tenemos definido y si conocéis lo que es el concepto de entropía de Shannon, esa es la base matemática. Nosotros a partir del concepto de entropía sabemos que cuanto mayor desorden, cuanto mayor sea la discusión porque no hay acuerdo, la información que se puede generar finalmente va a ser mayor. Esto lo que nos permite es determinar los thresholds en los que va a operar el índice de disenso y vemos que cuando tenemos entropías que son muy altas, pues los modelos divergen bastante y por tanto necesitamos meter al clínico dentro del bucle pues para tomar una decisión concreta. La supervisión tiene que ser explícita y se tiene que realizar. Cuando hay baja entropía sabemos que la cantidad de información pues, puede ser relativamente baja y por tanto pues la supervisión puede ser más periférica o más menos exigente y sobre todo pues, nos permitía eso, movernos entre una serie de límites y sobre esos límites tomar decisiones. Entonces, definíamos ahora lo que estamos haciendo es construir sistemas que tienen esas tres capas. Utilizamos Medley por abajo para determinar o para dar importancia o garantizar la diversidad de salidas de los modelos, documentar el sesgo siempre eh, y encima de eso operar con una serie de índices y mecanismos que permitan presentar la información de una forma bastante más intuitiva, visual sobre todo, rápida, evitando de alguna forma que podamos romper los procedimientos que siguen los clínicos en consulta, por ejemplo. Y finalmente, esa forma de visualizar o de presentar la información, pues lo hacemos a través del concepto de diseño de interacción. Estamos viendo qué técnicas de visualización de datos complejos podemos utilizar para transmitir esa información que el CDI, el conjunto de PDMs, deben mostrarle al clínico. Entonces, al final no deja de ser un diseño adaptado a las necesidades tanto de la persona como del contexto de operación, en este caso del clínico. Entonces, este enfoque no solo tiene consecuencias en el clínico, que es para el que está pensado directamente. O sea, la parte de ingeniería, nosotros lo que damos es un marco de diseño, es decir, se puede abordar toda la problemática de confianza, aceptación, de seguridad, concebida desde la perspectiva de factores humanos, desde el principio. Es fácilmente metible, se puede tener en cuenta desde etapas iniciales del desarrollo. Dentro de la parte de investigación o de responsable del desarrollo de sistemas o de análisis de inteligencia artificial, nosotros damos métricas que se pueden utilizar para eso que muchos estamos intentando a día de hoy, que es encontrar la piedra roseta de la validación y sobre todo para la parte de gerencia, más orientado a
a la parte económica de la implementación de estos modelos en entornos realistas, porque damos una especie de indicador de aceptación que puede ser utilizado pues, a la hora de tomar decisiones a ese nivel. Entonces os he puesto aquí un hilo de publicaciones y de trabajos que hemos estado haciendo. Los que están a la izquierda en verde son los en los que participamos directamente, los que están a la derecha están relacionados. En el primero sí que tenemos más implicación, pero no hemos participado activamente. Y el otro es el que os ponía al principio sobre la concepción de Human in the Loop, que me ha parecido bastante interesante, es del mes pasado. Y como veis, hemos seguido una línea narrativa desde un enfoque em, completamente diferente al de inteligencia artificial, pero que conceptualmente puede ser lo mismo, es tecnología muy sofisticada, tanto que puede abrumar y que hace necesario ese cambio de rol de los usuarios a la hora de interaccionar con los sistemas. Actualmente lo que estamos haciendo es, como os decía antes, estamos aplicando esto al ámbito de la psicología, que dentro del ámbito clínico yo no es que sea el más duro, pero es de los más duros, sobre todo porque esa intuitividad o esa gestión de la relación entre, en este caso, el terapeuta y el sistema, tiene que tener en cuenta que hay otra relación que tampoco se puede perder porque es la base del proceso, que es la relación terapeuta y usuario. Entonces, nos está costando, pero de momento tenemos algunos resultados que son bastante prometedores. Entonces, simplemente con volver al principio y finalizar en este punto, nosotros, aunque somos expertos en ciberseguridad, Iván Pau, que es el otro profesor que se encarga del grupo de investigación junto conmigo, somos expertos en ciberseguridad, es nuestro ámbito más fuerte, si lo podríamos decir así. Trabajamos con la inteligencia artificial, pero somos usuarios. Al final no dejamos de ser usuarios de los modelos, no dejamos de ser usuarios de los sistemas y lo que hacemos es trabajar en cómo cambiar o cómo meter tecnología sofisticada en esos procesos para intentar que no se destruyan y que por tanto la gente, clínicos, gerentes, especialistas puedan llegar a aceptar o a adoptar esta nueva tecnología de una forma un poco más llevadera, preservando evidentemente todo lo que tiene que ver con privacidad, seguridad técnica o tecnológica, confianza y demás. Entonces, simplemente que me gustaría eso, pues, dejar como conclusión que al final lo que estamos haciendo es una cosa que veníamos haciendo desde hace 10 años y es intentar meter la concepción o el ámbito de estudio del diseño de interacción dentro de la construcción de nuevos sistemas de inteligencia artificial para aplicarlos en contextos sensibles como puede ser el clínico, el hospitalario, porque creemos que es una herramienta que puede dar bastante juego y ofrecer unos resultados bastante interesantes. Y ese era el objetivo, mostrar otra forma de entender la ingeniería un poquito más transversal, porque el diseño de interacción, bueno, pues tenemos gente de arte, tenemos gente de ingeniería, yo soy informático, Iván es teleco, es bastante transversal y esa transversalidad nos da en cierto grado una ventaja, que es poder ver el mismo problema desde diferentes perspectivas. Y, y yo creo que con esto voy a terminar. La verdad es que me ha gustado prepararlo porque son ideas que están siempre en mi cabeza y cuando me tengo que poner a escribirlo, pues me lleva tiempo porque una cosa es pensar y otra cosa es escribir. Y me ha servido para estructurar y darme cuenta de que aunque tenía denostada mi tesis, al final la estoy aplicando sin querer o sin ser consciente y espero que os haya
os haya parecido interesante, sobre todo esa nueva forma de concepción o de cómo resolver problemas que están ahí, que siguen hoy, y que yo espero que vayan a buen puerto. Así que muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Mario. Ha sido muy interesante, por supuesto, y de nuevo, pues eso, agradecerte tu disponibilidad y contarnos tus líneas de investigación. Ahora me gustaría dar paso a si alguno de los conectados quisiese hacerte alguna pregunta. Bueno, te hago yo mientras tanto por si alguien se animase en el camino. Yo te quería preguntar, yo de diseño de interacción no soy muy conocedora, pero ¿habéis podido también trabajar o tenéis en mente sistemas más federados? O sea, como quizás pues en el dato clínico, estas infraestructuras que se están construyendo ahora de los espacios de datos el European Health Data Space y demás. ¿Tenéis algo en mente en ese sentido? Nosotros directamente no a día de hoy. Lo que pasa es que, por ejemplo, Farhad y Fernando en Karolinska, ellos trabajan sobre todo en esos bucles que ponía alrededor del clínico, más en la parte de gobernanza. Eh, Sé que están desarrollando una especie de sistema de validación cruzada para sistemas federados. Entonces, Ujú, ellos, por ejemplo, sí que están trabajando en esa parte. Nosotros aún no, pero siempre que llegan a la parte de, vale, ¿y ahora esto cómo lo presentamos? Es cuando vuelven a nosotros y tenemos la oportunidad de retomar trabajos con ellos. Pero en nuestro ujú, caso no. O sea, ok, nosotros lo más cercano a eso es lo que ya hicimos en 2011-2016, durante la tesis, para contextos ubicuos. Entonces, a nivel de datos, no. A nivel de modelos distribuidos de inteligencia artificial, tampoco. De hecho, intentamos, porque nosotros en ese ámbito sabemos cómo funciona, sabemos desenvolvernos y tenemos que lidiar con ello, pero no es nuestro expertise. Aparte ujú, que, bueno, pues nuestro grupo es chiquitín y hay otros grupos que nos dan por todos los lados. Entonces, cuando queramos hacer algo, queramos ponernos al día con cierta tecnología o ciertos problemas con una tecnología, ya el resto lo ha estudiado. Entonces nos centramos ujú. mucho más en en la interacción. Para sistemas federados aún no hemos hecho nada. Ok, bueno, simplemente era por Bien. curiosidad. Am, Muchas gracias por tu respuesta. No sé si alguien quiere plantearle alguna otra duda o comentario a Mario. Eh, Bueno, si no es así, yo voy a dejar de grabar y ahora nos despedimos. Gracias a todos por asistir a esta sesión. De nuevo agradecer al ponente y a todos por conectaros. Entonces,